Tú como persona trans, ¿te consideras un enfermo? Hola gente, yo soy Ule y este es mi canal, tu canal, nuestro canal, para platicar sobre todo lo LGBT y cosas trans. El día de hoy les traigo un tema tanto controversial y pues en muchas sociedades se les ha visto a las personas trans como enfermos mentales, como desviados y hasta como pervertidos o depravados. Aunque se ha dado un poco más de apertura al tema y que ya existe también un poco más de inclusión de gente trans en diversos ámbitos, sigue existiendo gente que afirma que la transexualidad es una enfermedad. Y por el contrario, también existen personas que consideran que no constituye ningún trastorno. Existe una gran controversia entre la pregunta, ¿la transexualidad es una enfermedad? Bien, pues la transexualidad ha sido considerada como una patología y como tal ha sido recogida en el Manual de Trastornos Psiquiátricos desde 1980. Se le suele llamar como trastorno de la identidad de género, trastorno de la identidad sexual, disforia de género, este, trastorno de Harry Benjamin, síndrome de Harry Benjamin más bien, y estando descrito en diversos manuales de criterios de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas y normas de evaluación, como la recomendada por la Asociación Internacional Harry Benjamin respecto a trastornos de identidad de género. El género, ya lo he dicho bastante, es una construcción social, pero también habríamos de considerar que el sexo, o más bien la concepción del sexo y en general de la sexualidad, son construcciones socioculturales y como tal se ha de entender que el concepto de transexualidad ha evolucionado de una misma manera, ¿no? Que se ha vuelto también una construcción social. Hay que recordar que el género es una de las potencialidades de la sexualidad y por ende está ligado al sexo. De este modo, lo socialmente aceptado es que lo femenino es propio de las hembras y que lo masculino es propio de los machos. Así bien, cuando uno no concuerda, lo consideran anormal. La gente se ha encargado de llamar trastorno a todo lo que no entre dentro de lo socialmente aceptado como normal. Y así cuando uno transgrede el sexo, pues se le llama transexual. Muchas veces como un término despectivo, lejos de ser un término médico. El activismo LGBT aboga por la salida de la transexualidad de los manuales de clasificación de enfermedades, lo que llamamos la despatologización, porque desde este punto pues no representa ningún trastorno y por tanto no requiere de ningún diagnóstico. Sin embargo, existe este diagnóstico en el que describe un patrón de conductas y una serie de historias muy similares bajo el desarrollo personal de las personas trans. Aunque por otra parte, hay quienes sugieren mantener la transexualidad en el manual de clasificación de enfermedades por la necesidad de recurrir a costosos tratamientos de reasignación de sexo y su pretendida financiación por la sanidad pública o aseguradoras privadas, pues requiere que se esté hablando de una enfermedad y no de un simple capricho vanidoso. Esto, pues, bajo el precepto de que la disforia de género es un problema que se soluciona con la transición de sexo. Es algo así como que si la disforia de género es una enfermedad, pues la cura está en una terapia hormonal y cirugías como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y esas cosas. Eh, Cabe mencionar que trans, así, tal cual, lejos de ser un prefijo que indique más allá, atravesar o cosas así, podría ser considerado ya como un concepto que engloba a las personas transgénero, transexuales, travestis y a veces hasta queer, ¿no? A diferencia del término transexual. El término transexual proviene del ámbito médico. Inicialmente, en la década de los 50 hacía referencia a una persona que tenía un trastorno psíquico, el cual desde un punto de vista cultural dual no encajaba en el mandato de género. El concepto transexual fue creado por D.O. Caldwell en 1950 y acuñado, ajustado y popularizado por Harry Benjamin 3 años después. Aunque bueno, la primera
intervención quirúrgica de reasignación de sexo que se ha conocido, que se considera fue la primera, fue desde 1931 y ya sabemos de quién. Sin embargo, la existencia de personas que han vivido como si fueran del sexo al contrario al que marcaba su biología, pues es muchísimo más antigua. Pues vamos recapitulando. El transexualismo o transexualidad se considera una enfermedad psiquiátrica y la cura está basada en terapia psicológica, terapia hormonal y procedimientos quirúrgicos, lo que genera una pregunta. Si es un trastorno psíquico, ¿por qué no se cura solo con terapia psicológica? Pues quizá porque no lo es. Respecto al origen, la transexualidad, pues existen muchas hipótesis, las cuales se pueden resumir en tres categorías: la psicosocial, la biológica y la mixta. La primera es elaborada por John Money y sostiene que en base a la apariencia de los genitales se establece pues el sexo de asignación. Y esto va a determinar conductas y expectativas que tendrán los adultos que rodean al recién nacido y que refuerzan la identificación apropiada, es decir, lo que se aprende. De acuerdo a esta hipótesis, la transexualidad es un inadecuado modelo de aprendizaje debido a la ausencia del refuerzo de conductas del rol sexual o bien de una mala interpretación de esa información. Es decir, que el niño entiende mal lo que es su rol y por ende él lo hace de una forma incorrecta. La segunda hipótesis es la biológica y entiende a la transexualidad como una alteración del proceso de diferenciación sexual del cerebro que se produce durante la gestación. La alteración no tendría que ver con una disfunción cerebral, sino con la desarmonía entre la diferenciación sexual de las primeras etapas, sea el sexo cromosómico, gonadal, hormonal y genitales, y la posterior diferenciación sexual del cerebro. ¿No? Siempre se tiene esta idea, ¿no?, de que existe una primera lluvia de hormonas que determinan el sexo de tu cerebro y posteriormente viene otra lluvia de hormonas que diferencia tu cuerpo, tu anatomía sexual. Entonces, si las hormonas eran distintas, existe transexualidad, ¿no? Es una hipótesis, pues no del todo comprobada, ¿no? La tercera nos la presenta la psicóloga clínica Esther Gómez y compañía en un libro llamado Causas y Fundamentos Fisiológicos, en la que según la transexualidad es causada por una compleja interacción entre factores biológicos y ambientales que actúan tanto antes como después del nacimiento y que se inscriben en lo biológico. A pesar de que ninguna de las hipótesis son teorías 100% comprobadas, la más aceptada es la biológica, y aún así actualmente no se dispone de criterios objetivos de carácter biológico para diagnosticar la transexualidad. Además, la investigación para encontrar diferencias en el cerebro de personas transexuales que se han llevado a cabo hasta el momento adolece de deficiencias debido a la reducida muestra y a los escasos estudios llevados a cabo. Pero hay algunos problemas aún más contundentes que pues prácticamente imposibilitan la demostración de la hipótesis biológica. Es que bien de los cerebros que se han analizado, porque dicen existe una similitud de las personas transexuales, digamos una mujer transexual, su cerebro es más similar al de una mujer biológica, una mujer cisgénero, que al de un hombre. Entonces, no sabemos si es que la terapia de reemplazo hormonal puede generar ciertos cambios en la estructura cerebral o bien que sea antes del nacimiento, lo que tendría que ver que tendríamos que hacer estudios sobre pues fetos muertos, ¿no? Porque pues, no podemos hacerlo con ya bebés recién nacidos. Entonces sería con fetos y pues realmente no sabríamos cuál es el género con el que se van a identificar en el futuro y pues resulta imposible pues realmente tener datos de este tipo. Ahora bien, la gente por lo general explica la transexualidad como una condición en la que su psicología no empata con su biología, que su sexo no es igual que su género, que su mente no es igual que su cuerpo, shalala.
Y esto se basa en el paradigma de que existe un error. Y hay dos posibilidades de error. Una es el cuerpo y otra es la mente. Pues si situamos el error a nivel del cuerpo, supone entender la transexualidad como estar encarcelado en un cuerpo que no le corresponde o haber nacido en un cuerpo equivocado. En este sentido podemos decir que la transexualidad deviene un tipo de intersexualidad. Esto es cuando no se produce una correspondencia entre las dimensiones cromosómica y gonadal o genital. En este caso, la falta de correspondencia se produciría entre la identidad de género y las demás dimensiones del sexo. Por otro lado, si afirmamos que el error de la transexualidad está dentro del plano psíquico, abre la puerta a considerar que es la transexualidad un trastorno mental. En este caso se considera que lo que está equivocado no es el cuerpo, sino la mente, que no reconoce al género atribuido y rechaza el cuerpo. Así bien, sostener que el error tiene origen al mismo tiempo en el cuerpo y en la mente resulta un tanto contradictorio, pues si se trata de un trastorno de origen biológico, no debería clasificarse como un trastorno mental. Y si tiene un origen puramente psíquico, difícilmente debería ser justificable una transformación física. No tendría por qué ser así, tendría que llevarse una terapia psicológica. Sin embargo, lo que muchos quieren es la transformación, la transición física, antes que meterse a terapias de coco wash, ¿no? Que pues a lo mejor y son contraproducentes. Y pues lamentablemente existe en muchos casos un exhaustivo protocolo de diagnóstico y un largo proceso más o menos igual en los pacientes, ¿no? Y reitero que para el caso de una condición no patológica no debería requerir ningún diagnóstico, pero se diagnostica en pacientes que cumplen con los criterios de evaluación. Aunque cabe decir que en muchos casos los pacientes ya tienen algo así como un guión predeterminado. Ya saben qué decirle a los especialistas para que los consideren como un verdadero transexual y puedan llevar a cabo pues sus terapias, ¿no? Y salen con historias de siempre, ¿no? Como es que siempre me he sentido como una mujer, odio mis genitales, siempre me gustó más estar con las niñas. Antes pensaba que se me iba a caer el pene y sería igual que mi mamá. Desde que me acuerdo me gusta vestir de niña y nunca he sentido ningún placer erótico al hacerlo. Siempre me acuerdo que me he sentido como una mujer. Y posiblemente no siempre es así. No en su totalidad, no todas esas aseveraciones tienen por qué ser correctas. Pero solo lo dicen para poder acceder a los tratamientos médicos. Y bueno, también hay que aclarar que el que existan estos diagnósticos no es con el fin de agraviar ni estigmatizar a los pacientes. Por el contrario, es para constatar que realmente son sus deseos y que no se arrepentirán ante cambios en ocasiones irreversibles, ¿no? Que no pueda ser simplemente un episodio de algo así como autoginefilia y que después haya algo malo, ¿no? No hay que tomarlo que es como para constatar que eres una trans de verdad, ¿no? Más bien como que la terapia que vas a llevar sea adecuada y no tenga resultados contraproducentes como el suicidio por un arrepentimiento de algo que realmente no era lo que querías. Volviendo a la despatologización, es un tema muy importante porque no solo involucra la minimización del estigma social por ser considerados enfermos, sino que también es un caso de reivindicación de la autonomía de los pacientes, de que se reconozca la capacidad que tienen de actuar por sí mismos, de tomar la responsabilidad sobre sus propios cuerpos y tomar la palabra para hablar de sus vidas, para que nosotros mismos podamos decidir sobre nuestros procesos transitivos, como el que exista la libertad de optar por una transición hacia una condición andrógina y no precisamente algo meramente femenino masculino, o por ejemplo el decidir cómo y cuándo empezar. Lo que algunas personas activistas de lo LGBT consideran como una victoria parcial es que en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades se reclasifica la transexualidad en su nueva edición que sale este año 2018. Y uno de los principales cambios es que en diversos manuales se esté modificando la denominación. En lugar de referirse a la transexualidad como
una enfermedad o trastorno, se le llama incongruencia de género, ¿no? Con el fin de minimizar paulatinamente el estigma social causado por ser llamados enfermos. Aunque yo considero que, aunque se le quite el nombre de trastorno, el seguir en un manual de enfermedades, pues no hace que el carácter de enfermedad sea suprimido. Y el estigma social no se elimina solo por eso. Por ejemplo, la homosexualidad ya no es considerada una enfermedad, pero aún existen ciertas personas o gremias que lo siguen catalogando de esa manera. Ahora bien, si la transexualidad es o no una enfermedad, pues yo concuerdo un poco con Nieto en su libro Transgénero, Transexualidad, de la crisis a la reafirmación del género, del deseo. Nos dice que no es ninguna perversión o una patología, sino es más como un aspecto X de la identidad de las personas, que es la representación de un deseo. Muchos pensarán que el deseo es pertenecer al sexo opuesto, pero va más allá. Yo creo que es el deseo de vivir libre, de vivir feliz, de, pues sí, vivir plenamente como tú quieres. Y lo que nos lleva a otra cosa. Yo pienso que no es una enfermedad, pero sí es un problema de salud. La OMS, en una publicación llamada Trastornos Mentales y del Comportamiento, Descripciones Clínicas y Pautas para el Diagnóstico, considera que la transexualidad es un trastorno mental en la medida que la manifestación produce un sufrimiento significativo y una desventaja adaptativa, lo cual en muchas ocasiones es muy cierto, ya que es por ello que se le llamó disforia de género, ¿no? Por el hecho de que pues existe un sufrimiento a raíz del género asignado al nacer, además por los problemas adaptativos causados por la discriminación, el bullying y el miedo, pues generan altos niveles de estrés y ansiedad. Eh, y regresando un poco al estigma social por ser llamado enfermedad, se ve contradecido ya que la depresión también se le considera una enfermedad mental y yo no veo que se le estigmatice como a las minorías sexuales. Eh, Regresando a los problemas originados por esto, Felipe Hurtado y compañía realizan un estudio publicado en el artículo Transexualismo y Salud Mental en la revista española de Psicopatología y Psicología Clínica, en el cual el objetivo era valorar la salud mental de la gente trans y la frecuencia de agresiones de las que son objeto. El resultado general fue que existe una baja frecuencia de patología mental asociada, niveles normales de personalidad, pero altos niveles de estrés y ansiedad, que lo achacaban a los procesos de decisión y tiempo de espera para iniciar tratamientos, en estar pensando en la búsqueda de recursos para reducir la exclusión, el miedo y demás. También el hecho de que los procesos de transición, al ser difíciles, resultan tan preocupantes que se vuelven excesivamente dominantes de las personas que invaden todos los ámbitos de su vida. Y todo se vuelve trans, LGBT, trans y más trans. Y yo lo he vivido medianamente y conozco a más personas que igual. Entonces, esto se vuelve una ventaja adaptativa, como un friki que solo vive viendo cómics, anime o jugando videojuegos. Por otra parte, también está la dificultad, ya sea por poca existencia o por los precios excesivamente altos para acceder a tratamientos médicos, que orilla a muchas personas a automedicarse y a someterse a cirugías baratas y de bajo nivel sanitario, lo que pone en riesgo la salud, tanto de forma física como mental, que bien puede ser por mera vanidad o con el propósito de erradicar el rechazo social hacia su persona, generar un aspecto más parecido al género con el cual se identifican y ser aceptados como tal, libres de discriminación, burlas y violencia. En resumen, no es una enfermedad, pero en algunas personas genera problemas de salud asociados, pero principalmente por la discriminación y la violencia. Pues vaya que ya me extendí bastante y pues ya solo me queda dar la recomendación del día y es de un video de un sacerdote, no recuerdo muy bien cómo es, pero dice algo así como que
desmintiendo la transexualidad y la ideología de género, y pues habla más o menos sobre la enfermedad, claro, desde un punto de vista muy conservador, pero pues está cotorro, ¿no? Para pues mínimo abrirse a otros puntos de vista, ¿no? No nada más quedarse con lo que es tolerancia y todo bonito, ¿no? Sino también conocer un poco de las ideas de las personas que discrepan con las nuestras. Y pues, si puedo les pongo el link del video después, ¿vale? Entonces, lindo día, noche, tarde, fin de semana, mes, año, lo que sea.